Pues le agradezco nuevamente la oportunidad de conversar aquí en También Opinamos. ¿Cómo está? ¡Feliz año! Igualmente, muy feliz año a ustedes, a todo el equipo. Gracias, doctor. Oiga, no sé si usted ha visto en redes sociales pues estos memes que siempre salen cuando hay temas complejos, y la temática de esto sobre el conflicto en Irán y Estados Unidos es que ya viene la tercera guerra mundial y que ya pronto se va a acabar el mundo. Pues ya a partir por ahí, ¿estamos ante ese hecho o es solamente, como dicen los clásicos, fake? Mira, te explico. Lo que ocurre es que pues normalmente entramos un poquito en pánico y entiendo que definitivamente la situación escaló. Definitivamente hay probabilidades mayores de un enfrentamiento armado entre Estados Unidos e Irán, un conflicto regional, pero sí, para poder hablar de una tercera guerra mundial o un conflicto de dimensiones mayores, tendríamos que entender mucho mejor de qué cosa estamos hablando, ¿no? O sea, definitivamente lo que ha sucedido es lo que se conoce como una espiral de violencia, una espiral porque a una acción corresponde una reacción y a esa reacción está correspondiendo una reacción todavía mayor. Entonces, definitivamente Estados Unidos, y esta parte no debemos subestimarla, Estados Unidos llevó a cabo la mayor demostración de fuerza en lo que va de la administración Trump al haber decidido matar al número 2 de Irán. O sea, entendamos eso, ¿qué significa? Pensemos quién es el número 2 en Estados Unidos, o quién es el número 2 en Reino Unido, quién es el número 2 en Rusia, y esa es la dimensión de la persona que mata a Estados Unidos, una persona muy cercana al líder supremo de la revolución, el Ayatollah Ali Khamenei. Lo vimos llorando en estos días porque de verdad era una persona cercana, además con un poder enorme, una capacidad de movilizar recursos, capacidad de movilizar personal, una influencia en las fuerzas de seguridad de Irán, en las guardias revolucionarias. Vamos, se trata de una persona muy influyente. Y Estados Unidos, el haber decidido responder, como decía yo, hay una acción-reacción, ¿no? Pero al haber decidido Estados Unidos reaccionar con ese tamaño de respuesta, pues sí merecen nuestra atención, merecen el tratar de entender qué está sucediendo y qué implicaciones puede tener. Pero eso no significa que automáticamente vamos a hablar de una tercera guerra mundial. ¿Me explico? Sí, doctor. Yo sé que hablar de esta relación entre Estados Unidos e Irán es muy compleja porque pues, es de años, ¿no? Exacto, pero pues mira, si quieren, no tenemos que irnos tanto a la historia. Realmente, vamos a ponerlo así, Obama había dejado una relación relativamente en buen estado con Irán. Es decir, se había firmado un acuerdo nuclear, se habían desescalado las tensiones, había un grado de cooperación relativa, no vamos a decir grandes amigos ni nada por el estilo, pero sí había un grado de se había establecido con Obama una relación de trabajo entre ambas administraciones y se habían llegado a ciertos términos. Este acuerdo, por supuesto, no era perfecto, tenía muchos huecos. Uno de los mayores es que tenía una fecha de caducidad, o sea, el acuerdo no era eterno, duraba 10 años, por cierto, terminaría en 2025, una parte de él, otra en 2030, pero vamos, había ciertas líneas, había ciertos parámetros que estaban empezando a regir las relaciones entre ambos países hacia un grado de mayor cooperación. Entonces o sea, sí es importante entender cómo pasamos de ese punto al punto actual. Bueno, viene Trump y la llegada de Trump implica desbaratar pues prácticamente todo lo que hizo Obama en distintos rubros, Este es uno. Recordemos que Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, abandonó el TPP, etcétera, otro tipo de acuerdos, pero en este caso Trump dice que es el peor acuerdo de la historia jamás firmado y que entonces Estados Unidos tenía que salirse de él y renegociarlo bajo sus términos, muy al estilo de Trump, ¿no? Entonces, en mayo del 2018, Trump abandona el acuerdo nuclear y automáticamente reactiva las sanciones económicas contra Irán. Esto lo que hace es que
comienza la espiral de la que estoy hablando. Estados Unidos actuando mediante sanciones, pero no solamente las reactivas, sino que empieza a implementar cada vez más sanciones y más mecanismos que asfixian a la economía iraní. O sea, ya hoy en día es prácticamente imposible que una empresa de cualquier país haga cualquier clase de negocio con Irán, porque eres sancionado por Estados Unidos, porque eres sancionado por el sistema bancario estadounidense. No puedes hacer las transacciones en dólares. De verdad es una asfixia brutal a la economía iraní, y con esto Trump pretendía presionarlos de forma que se sentaran a renegociar los términos del pacto. En cambio, lo que sucede con Irán es que después de un tiempo, digamos, de paciencia estratégica, si lo quieres llamar así, después de un tiempo empiezan a decidir también a su vez empezar a implementar medidas de presión. Y dicen, a ver, si Estados Unidos se salió del pacto nuclear, yo voy a empezarme a salir paso por paso, y empiezan a tomar medidas de incumplimiento expreso, o sea, un incumplimiento anunciado. Incluso invitan a los inspectores a que vean cómo Irán está incumpliendo el pacto de manera escalonada. Lo hace en varias ocasiones durante el año pasado. Este es uno de los mecanismos de presión. El otro mecanismo de presión que utiliza Irán es que empieza a sabotear el libre tránsito del petróleo y gasolina por el estrecho de Hormuz, que está en el Golfo Pérsico, es por donde circula una quinta parte del petróleo que se consume a nivel mundial, y empieza estas actividades de acoso contra aliados estadounidenses, contra quienes circulan petróleo por esa zona. Estados Unidos incrementa su presencia en esa zona, y entonces empieza aquí como toma y daca, me explico, hasta un punto donde Irán empieza a activar a las milicias entrenadas, financiadas y armadas precisamente por Soleimani. Las empieza a activar en Irak en contra de los soldados estadounidenses que están situados en ese país, y estas milicias empiezan a lanzar misiles en zonas aledañas a donde están ubicadas estas tropas. Y entonces en diciembre Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, advierte a Irán que la línea roja va a ser el momento en el cual algún personal estadounidense sea directamente dañado. Y este es el punto. Yo creo que el punto de inflexión es el 27 de diciembre, porque el 27 de diciembre las milicias chiitas, estas que estoy diciendo, armadas, financiadas por Irán, lanzan un ataque de 30 misiles en contra de una base iraquí donde había personal estadounidense, matan a un contratista estadounidense, hieren a varios heridos, cruzando la línea que había indicado Pompeo, ¿no? Entonces ahí la pregunta es cómo responder. La primera reacción de Estados Unidos es lanzar ataques en contra de estas milicias, matan a 25 milicianos. Estos milicianos responden con una manifestación en Bagdad, una manifestación masiva de miembros o simpatizantes de estas milicias que irrumpen en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en el complejo que aloja la embajada. Estados Unidos tiene que evacuar a su embajador, y ese es el punto preciso cuando a Trump le presentan las distintas opciones de respuesta, y Trump elige la más severa de todas. Aquí es importante mencionar que hasta este momento Trump había dado señales de no querer escalar las hostilidades a un conflicto mayor, y esto es porque su base es eminentemente aislacionista. O sea, la base de Trump piensa que Estados Unidos no tiene nada que estar haciendo peleando conflictos de otros, armando y financiando ejércitos de otros países, o luchando y poniendo miembros y poniendo dinero de pagadores de impuestos estadounidenses en conflictos ajenos, lejanos, prolongados e inganables. Y por lo tanto, y con esta bandera Trump se ha elegido, y es una de las banderas que ha utilizado: retiro de tropas de Siria, retiro de tropas de Afganistán. Y entonces Trump se había mostrado muy reticente a llevar a detonar un conflicto mayor en esa zona. Entonces, en este momento, parte de la estrategia de Trump, si es que, bueno, sí, no es que sea un gran estratega, pero parte de su reacción es mandar un mensaje de fuerza, mandar un mensaje de
hay una línea roja y cuando tú cruzas esa línea roja, te puedo demostrar que tengo todo el poder para golpearte. Y eso es precisamente lo que hace, muy al estilo de Trump, con el despliegue de máxima fuerza. Ahora, esto puede detonar una serie de reacciones y por supuesto que son de preocuparse, no la Tercera Guerra Mundial, pero bueno, pues es un poco lo que decía hace rato, ¿no? Mira, justamente te cuento que en esa época, cuando este incidente ocurrió, a mí me tocó hacer varios análisis al respecto, entonces recuerdo perfectamente bien el incidente. Mira, creo que también aquí hay que ser muy cautelosos en cómo lo tomamos. Efectivamente, un ciudadano iraní, precisamente ligado con las guardias revolucionarias comandadas por Soleimani, o sea, ahí te encuentras toda la liga, estaban planeando un atentado en contra del embajador saudí en Estados Unidos. Y para llevar a cabo este atentado, este ciudadano iraní contacta a una persona que cree que forma parte de los Zetas. Es bien importante entender esta parte, porque no contactó a los Zetas. No es que no trató, sí trató de contactar a los Zetas, pero nunca contactó a los Zetas, porque quien le responde es un agente de la CIA encubierto, que obviamente se hace pasar por Zeta y descubre posteriormente todo el plan y luego lo aprende, todo lo que quieras. Pero el punto es que estamos en el nivel de especulación, porque el contacto entre Irán y los Zetas nunca ocurrió. Hubo un intento de contacto. ¿Y por qué digo que es importante? Porque no sabemos cómo habrían reaccionado los Zetas. O sea, lo que sabemos podemos especular, pero no sabemos porque no hubo tal contacto. Entonces, efectivamente, entender que en México sí hay un importante problema de crimen organizado y que muchas veces las organizaciones criminales y los grupos terroristas o los grupos toda índole comparten cuestiones como por ejemplo redes de lavado de dinero, redes de tráfico de personas, redes de tráfico de documentos, redes de drogas. O sea, sí, definitivamente hay una actividad ilícita que subyace al financiamiento de un chorro de estas actividades, y por lo tanto, pues estando México en la situación en la que se encuentra, pues siempre somos un territorio fértil para potenciales contactos entre grupos que pretendan llevar a cabo actividad terrorista en Estados Unidos y nuestras organizaciones criminales. Siempre existe la posibilidad, pero aquí en este caso es concreto del cual me estás preguntando, el contacto no se dio, fue detenido por la CIA antes de ocurrir. No puedo saber qué hubiese sucedido si efectivamente se hubiese dado. No podemos saber si los Zetas realmente habrían cooperado o no habrían cooperado. No tengo idea si los Zetas sabrían quiénes son las guardias revolucionarias de Irán y si estarían interesados en colaborar, o tal vez dirían, sabes que yo con esas prefiero no meterme. No lo sabemos, me explico. No ocurrió el contacto, ocurrió el contacto con un agente encubierto que se hizo pasar por Zeta, pero que no era Zeta. Sí, un poco siguiendo con México y con este conflicto, ¿qué le ha parecido o qué opinión le merece pues la postura, ¿no? En un tuit se pronunció el gobierno de México, también el presidente había dicho que no se iba a meter en el tema, pero al final de cuentas hubo un tuit en el que pues se pronunció México. ¿Cuál debería ser, esa es la postura que debe tomar México, o mejor ni meterse? Una disculpa, se me estuvo cortando. ¿Me podrías repetir la pregunta un poquito más fuerte? Claro, doctor. La semana pasada había dicho el presidente López Obrador que no se iba a meter en el tema, que no iba a opinar, pero el fin de semana igual sacó un tuit la Cancillería fijando una postura sobre esta situación. En su apreciación, ¿esa debería ser la postura o mejor, pues como el presidente dijo, ni meterse en el tema? Sí, mira, bueno, es que aquí tienes que combinar ahora sí que dos elementos. Primero, la decisión de López Obrador de intentar de verdad no meterse en temas internacionales que puedan resultar polémicos o escabrosos, y luego tienes los principios de política exterior mexicana. Nosotros, como Estado, independientemente de quién sea el gobierno, creemos en la solución pacífica de las controversias, creemos en el respeto al derecho internacional,
o sea, sí, por supuesto, tienes el principio de no intervención, pero cuando hablamos de no intervención, básicamente lo que decimos es, o sea, lo que significa es no meterme yo en los asuntos de Irak o no meterme en los asuntos de Irán. Cuando yo estoy exigiendo o demandando el cumplimiento del derecho internacional, el respeto a las normas internacionales, o denuncio la violación a alguna norma de las acordadas internacionalmente, no estoy interviniendo. Lo que estoy haciendo es que estoy haciendo uso, ejercicio del principio mexicano del respeto a la legalidad internacional. Entonces, en este sentido, la postura de México, obviamente digo, yo entiendo López Obrador, lo último que necesita en este momento es un conflicto con Donald Trump, porque además sabemos quién es Donald Trump y sabemos, tenemos nuestra propia problemática con Trump, que vamos, lo último que queremos es en este instante, la verdad, entiendo como desde el punto de vista pragmático, si lo quieres llamar así, ¿no? Como yo mejor prefiero no meterme en eso, tengo otras cosas en las cuales estar preocupado. Sin embargo, los principios de política exterior de México implicarían denunciar, como lo han hecho otros países, por lo menos hacer una declaración de que es preocupante el nivel de escalamiento que se está consiguiendo debido a pues, un ataque donde Estados Unidos utiliza su fuerza para matar literalmente a una persona que es un blanco, entiendo, desde el punto de vista de pues no sé, de Realpolitik, es un blanco de la dirigencia de un país enemigo, lo que tú quieras, pero bajo las circunstancias de la legalidad internacional, pues tú no puedes ir con helicópteros matando a las personas que tú crees que son enemigos o que tú consideras enemigos. Eso no es lo que en todo caso se hace, es que emites una orden de aprehensión, estas personas tienen que pasar por un juicio, tienen que ser juzgadas, etcétera. O sea, lo que hemos tratado de hacer como comunidad internacional para mantener el orden y el respeto al derecho. Entiendo que eso no funciona cuando hay dos países en guerra o más países en guerra, y los países pues tienden a violar los acuerdos internacionales. Sin embargo, México sí cree en la necesidad de resolver multilateralmente los problemas y resolverlos a través del derecho internacional. Entonces, vamos, no declarar a favor del derecho internacional no es intervenir, ¿me entiendes? Pero bueno, digo, yo puedo entender, porque además esa ha sido su reacción, o sea, cada vez que hay un tema complicado o que le puede complicar la vida a López Obrador con Donald Trump, él elige llevarla tranquila, llevarla en paz. Tiene muchos problemas que resolver en México como para tener un problema adicional de molestia con Trump. Pues doctor, yo le agradezco enormemente la oportunidad de conversar. Ojalá no perdamos la comunicación para seguir entendiendo esta situación, porque pues con estas redes sociales que luego desinforman o hacen mofa de terceras guerras mundiales, pues se espanta mucho cuando hay que analizar el asunto más serenamente, doctor. Así es, encantado de colaborar con ustedes cuando gusten. Un saludo a toda su audiencia, hasta pronto. Gracias, doctor, hasta pronto. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.